paddock. ¿De quién? De Alpine, en Hospitality. Franco Colapinto. A ver, tenemos que comparar Brasil contra Brasil. ¿Brasil 2024? Sí. Brasil 2025. Otra cosa. El año pasado, 2 golpes tremendos, más allá del sorpaso a Lewis Hamilton. Este año bajamos el promedio. De 2 golpes pasamos a 1. Sí. Y fuimos a una carrera no competitiva, por supuesto no hay manera de que eso suceda, pero estuvo por lo menos con disponibilidad en pista para pensar cosas. Sabemos que este Alpine solo te da margen para pensar algunas cosas y no mucho más que esto. El tema es que el contraste con el rendimiento de Gasly durante el fin de semana potencia un poco, posiblemente, el descontento del fin de semana de Franco. Sí, por supuesto. Suma 2 puntos Gasly, ¿no? La de la sprint que tuvimos el día sábado y la de la carrera del domingo. Interesante el rendimiento de Gasly que mencionábamos. Ni siquiera él todavía termina de entender bien por qué. Franco tampoco, en esto de estar un poquito más abajo en cuanto a rendimiento. Estrategias diferentes, porque largaban desde lugares diferentes, obviamente, en la grilla de partida. Y un Franco que se jugó a decir, yo quiero el plan C. Cuando hablaba por la radio con su ingeniero, distintas posibilidades, ¿no? De ir a una parada, de ir a 2 paradas, no estaba del todo claro. Terminó yendo a 2 paradas Franco Colapinto, no le resultó de la mejor manera, pero también es un auto que empezó difícil el fin de semana y que ya se tiene que enfocar en las carreras que vienen, ¿no? Más allá del contrato y de todo el festejo que tuvimos el día viernes, por supuesto, con la renovación, el Alpine es el mismo de siempre. Terminó siendo una estrategia, entre comillas, convencional, amarillo, rojo, amarillo, de 2 paradas como casi todos, salvo excepciones. Por ejemplo, la de Hülkenberg, por ejemplo, la de Lawson. Cuando todos los mapas prácticamente de previsión de Pirelli decían en una parada se puede jugar y se dieron cuenta que era muy difícil jugar una parada, en general casi todos. Pero acá hay una cosa, por más que Alpine vaya por una estrategia disruptiva, esa disrupción no puede ir mucho más allá de lo que se conoce, porque la hace con un Alpine, no la hace con un McLaren, la hace con un Alpine, no la hace con una Ferrari o con un Mercedes o con un Red Bull. Entonces, siempre es perder por lo mínimo posible. De eso se trata, más o menos, la acción de Franco. Ahora, hay una clave también a destacar que me parece es importante este fin de semana y es otra vez las paradas en boxes del equipo Alpine, y Franco lo decía con una cara diciendo, bueno, 5.4, casi 6 segundos, es casi 2 paradas y un poquito más, les diría, en boxes, lo que obviamente hace que Franco no pueda tener la mejor performance. La diferencia con Alonso, que venía por delante, era de 2 segundos y un poquito más. Pensábamos que Franco incluso podía llegar a pelear con Gasly, y esto le decía Stuart Barlow, su ingeniero de carrera. Y ahí Alpine también tiene que reconocer que se equivoca, ¿no? No se lo dijeron por la radio, pero de todas maneras es algo todavía a trabajar en el equipo Alpine. No solamente están padeciendo el rendimiento del auto, sino también cuestiones como las paradas en boxes. Por supuesto que el momento más preocupante fue el golpe de la curva 3 cuando se corría la carrera sprint. Un día que estuvo con mucho más influencia de lluvia. La pericia indica, de todas maneras, hay una explicación técnica que alteró los planes de todos, de Piastri, de Hülkenberg y de Franco Colapinto, que se fueron en el mismo lugar, en el mismo momento, producto de un piano con una profundidad que terminó acumulando agua cuando Lando Norris pasó previamente y tiró todo el agua del césped ahí, y cuando quisieron hacer pie en ese lugar, tratando de acortar la mayor cantidad de camino posible, perdieron adherencia y terminaron contra la pared. El costo de Franco, es cierto, fue el peor, con un auto que ya venía bajando indócil de la curva número 1. Dicho esto, confirmado que esto fue un problema común, por supuesto que no exime la lectura previa de lo que estaba pasando en el momento que te pasa. Porque si vos te das cuenta que ya tenés bandera amarilla, la pregunta, porque ya se habían ido Hülkenberg y Piastri, la pregunta es, ¿por qué no se podría haber minimizado ese costo o esa tensión en el momento que Franco pasaba por ahí, insisto, sabiendo que el sector ya estaba en amarillo y se hubiese corrido menos riesgos? Pero como siempre te digo, Flor, acá se piensa y se resuelve a 300 kilómetros por hora. Sí, pasa todo muy rápido, pero muchos tenían justamente esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no le avisaron por radio a Franco Colapinto que no toque ese pianito, sabiendo que justamente había perjudicado tanto a Oscar Piastri como a Nico Hülkenberg? El que mejor aprovecha esa situación es Kimi Antonelli, que venía justo por detrás de Norris, entonces ve ese momento, lo esquiva, misma situación que pasa con Pierre Gasly, no termina tocando
bajando el pianito, y todos aquellos que se corren un poco más hacia la cinta asfáltica, obviamente no terminan teniendo ningún tipo de accidente. Pasa todo muy rápido, eran 10 segundos desde que pasaba Hülkenberg hasta que pasaba Franco, incluso un poquito menos, y por eso la desventaja que tuvo Franco de empezar el fin de semana con un auto golpeado, el equipo trabajando a contrarreloj antes de la clasificación. Franco llegó, pudo clasificar, que eso era lo importante, y pudo terminar la carrera de hoy, ¿no? Que también era interesante ante un clima que todo el tiempo estuvo ahí con la posibilidad de lluvia. Declaración de Franco, lo escuchamos, sus impresiones después de todo lo que pasó. La verdad que no muy bien, no tenía buen ritmo, no íbamos muy rápido, el balance del auto bastante mal, mucha degradación de gomas a pesar de que las cuidara, y no se sintió bien en general. Creo que no fue una linda carrera, tuvo un pit stop larguísimo también, creo que como 6 segundos, y son cosas que no suman. Después balance complicado, un auto que patinaba mucho, que perdía mucho grip comparado con el auto del viernes, y nada, hay cosas para rever con ese cambio de chasis y tratar de mejorar para Las Vegas. Sí, creo que capaz una estrategia un poco distinta podría haber ayudado. Hicimos lo mismo que todos, y eso te deja un poco en la misma posición siempre, así que veremos la próxima. Bueno, allí lo tenemos a Franco Colapinto tratando de buscar un poquito dónde encajar todo lo que sucedió este fin de semana. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, algo muy interesante, Florcita. Interlagos tiene historia. Interlagos, que lo caminamos profundamente, y cada mosaico y cada metro nos ha demostrado que hay una parte antigua incluso que sigue vigente, Flor. Sí, cambió mucho el escenario de Interlagos a lo largo de los últimos años y siempre tuvo carreras espectaculares, así que interesante el recorrido que hicimos. Mirá.